fue desalojada con el uso de la fuerza y la audiencia fue suspendida. Ese mismo día, por la noche, Saravia fue subido al tren y conducido a la cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, donde permaneció 5 años hasta que triunfó la revolución y fue liberado por Madero. Es precisamente Francisco I. Madero, un hombre bueno, el que más ayudó a promover los cambios revolucionarios. A pesar de su holgada situación económica, de ser hijo de hacendado, Madero era un idealista que tenía una sincera vocación democrática. En 1905 contribuyó con dinero para editar Regeneración. En 1908 escribió el libro La sucesión presidencial, en el cual llamaba a enfrentar a la dictadura mediante la participación del pueblo en las elecciones de 1910. A partir de entonces se dedicó a organizar el partido antirreeleccionista e inició una campaña por el país bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Luego del fraude en las elecciones presidenciales, convocó a los mexicanos a que en un día como hoy, 20 de noviembre, a las 6 de la tarde, el pueblo tomara las armas para derrotar al gobierno porfirista. El levantamiento armado obligó a renunciar a Porfirio Díaz, que dejó el país, y Madero llegó a la presidencia de la República. Sin embargo, por lo arraigado que estaba el régimen de complicidades y componendas, y por la falta de organización del pueblo, entre otros factores, se produjo la ingobernabilidad que fue aprovechada por una pandilla de rufianes para cometer la felonía de asesinar a Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. En ese cuartelazo, en ese golpe de Estado que llevó a la presidencia a Victoriano Huerta, participó como autor intelectual el embajador de Estados Unidos, cuyo nombre es preferible olvidar. A partir del asesinato de Madero, se propagó por todo el país el movimiento revolucionario. En el norte, Francisco Villa asentó su predominio. En el sur, Emiliano Zapata siguió enarbolando el plan de Ayala para exigir que se devolviera y se entregara la tierra a los campesinos. A su vez, Venustiano Carranza fue el primer gobernador que desconoció a Huerta y llamó a luchar contra la usurpación. Aunque Huerta es derrotado, las divisiones en las filas revolucionarias, por diferencias ideológicas o políticas, complicaron la posibilidad de acuerdos para lograr la estabilidad del gobierno y sobre todo para cumplir con las demandas del pueblo. Sin embargo, se avanzó. El sacrificio de los mexicanos no fue en vano. Gracias a la revolución, en la Constitución de 1917 se reconocieron los derechos sociales, el derecho de los campesinos a la tierra, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la organización sindical, el derecho a la educación. Y a pesar de fuertes presiones de las compañías y gobiernos extranjeros, se definió en el artículo 27 la propiedad y el dominio de la nación sobre las riquezas naturales, en particular del petróleo. No fue fácil convertir en realidad estas reivindicaciones. Perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos y todavía hubo que esperar un buen tiempo. No obstante, la justicia llegó. Por eso es grande
el general Lázaro Cárdenas del Río, porque con hechos dio respuesta a las demandas sociales incumplidas y afianzó la soberanía nacional. Durante su gobierno de 1934 a 1940 se entregaron 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. Se defendió a los trabajadores y se hicieron valer los derechos laborales. También se expropió el petróleo que estaba en manos de extranjeros para beneficio de los mexicanos. El general Cárdenas es el único gobernante revolucionario que ha profesado un profundo amor hacia el pueblo y a la nación. Pero aún cuando hubo progreso en el terreno social, la revolución no produjo cambios sustanciales en lo político. El poder se siguió ejerciendo sin la participación del pueblo. Nunca se ha podido aplicar plenamente el lema de Madero de sufragio efectivo. La democracia sigue siendo una asignatura pendiente y precisamente por ello la vida pública de México se fue degradando, al pueblo se le hizo a un lado y la política se convirtió en asuntos de los políticos, quienes sin ideales ni principios cada vez más se han ido corrompiendo hasta convertirse en empleados de los nuevos opresores. Este régimen posrevolucionario se pudrió por completo con la implantación de la llamada política neoliberal y con el engaño de la alternancia de partidos en el poder. Desde 1983 se lleva a cabo una política de saqueo de los bienes de la nación en beneficio de particulares, nacionales y extranjeros. Durante el gobierno de Salinas, mediante el pillaje, se conformó la actual oligarquía que fue confiscando todos los poderes y mantiene secuestradas a las instituciones. Es decir, se impuso la contrarrevolución que ha venido eliminando las conquistas sociales, empobreciendo al pueblo y destruyendo al país. Por eso no nos cabe la menor duda de que los integrantes de la actual oligarquía, con su presidente espurio, con sus políticos corruptos y con sus medios de comunicación, son los principales responsables de la actual tragedia nacional. Es esta mafia que detenta el poder la que arruinó las actividades productivas, la que ha impedido el desarrollo y el progreso de México, la que ha propiciado el estancamiento económico, la falta de empleos y la crisis de bienestar social. También es la mafia del poder la culpable de la espiral de inseguridad y violencia que azota el país. Por la ambición de este grupo se canceló el futuro de millones de mexicanos y en particular el porvenir de los jóvenes, y se produjo el estallido de odio y resentimiento que ha costado la vida a más de 30,000 mexicanos, que mantiene en vilo a muchos pueblos, ciudades, regiones, y que ha provocado un éxodo de más de 100,000 familias de clases medias que se han visto obligadas a refugiarse en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos. De modo que hoy nos encontramos de nuevo en una situación parecida a la que se vivió hace 100 años. Y como entonces, el remedio tendrá que venir
del pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y sostenemos que solo con una transformación profunda en todos los órdenes de la vida pública podremos lograr el renacimiento de México. Afortunadamente, muchos mexicanos, como ustedes, muchos mexicanos de todo el país, saben o intuyen que el cambio que necesita México no vendrá de arriba o con la simple alternancia del PRI o del PAN.